En una cátedra de la universidad, en la carrera de Derecho, le dice el profesor a los estudiantes: alumnos, recuerden que cuando sean abogados, los casos a veces se ganan y a veces se pierden, pero siempre se cobran. ¿En qué se diferencia un abogado a un cuervo? En que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y si puede te saca los ojos, y el otro es un inocente pajarito negro. Estos chistes, algunos subidos de tono, tienen que ver con el 29 de agosto porque hoy se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y por ello es el Día del Abogado, y desde nuestro programa va nuestra felicitación a todos los abogados, a todos aquellos que son honrados sobre todo y que siempre velan por los intereses de sus clientes. Por ello, en un sentido homenaje a nuestro patriota Juan Bautista Alberdi, pasaremos el audio que hicimos el año pasado justamente para recordar este día. Juan Bautista Alberdi. El 29 de agosto se celebra el Día del Abogado, en conmemoración al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, abogado, jurista, economista, político, escritor, músico, periodista y diplomático argentino. Juan Bautista Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Falleció el 19 de junio de 1884 en Francia. Cuando fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires, se unió al salón literario y se formó el grupo de hombres llamado Generación del 37. Compartió con Marcos Sastre, Juan María Gutiérrez, José Mármol y otros más las ideas liberales de la época, planteando la propuesta de unir a unitarios y federales para terminar con las constantes guerras civiles. Alberdi, como tantos otros, tuvo que exiliarse por la persecución de Rosas y la Mazorca. Primeramente fue a Uruguay y vivió en Montevideo. Ante el avance de Oribe, apoyado por Rosas, sitiando la ciudad, se exilió en Francia. Regresó a América años después, pero para residir en Chile, ciudad de Valparaíso. Allí escribió y publicó Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, cuando cayó Rosas en la batalla de Caseros. Sobre esta obra se construyó nuestra Constitución Nacional, sancionada y promulgada en 1853. El eje de sus ideas fue dado por el liberalismo y la forma de gobierno republicana. Sus ideas han sido tratadas como polémicas, hubo defensores y detractores, pero muchos de ellos fallaron en sus métodos de análisis al no tener en cuenta el contexto de su época. Algunas polémicas se desataron al estudiar sus ideas, como las relativas a la población de nuestro país. Buscaba favorecer la inmigración europea y por esto lo criticaron. Juan Bautista Alberdi escribió: aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto?
¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? Tenemos suelo hace 3 siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo, bajo su enseñanza y en su nombre. Todos estos elementos nos han sido traídos de Europa, desde las ideas hasta la población europea. Gobernar es poblar. Volvió al país bajo la presidencia de Urquiza, pero luego partió a Europa en 1855, enviado como diplomático para lograr el reconocimiento de la Confederación Argentina en vez de que reconozcan a la provincia de Buenos Aires. Esto provocó que Bartolomé Mitre lo tratara hasta de enemigo porque Alberdi se opuso también a la guerra contra Paraguay. Sarmiento se enemistó con él por estas razones. Regresó al país en 1878 y asumió su cargo de diputado por Tucumán y se reconcilia con Sarmiento. Pero Mitre seguía enfrentándolo y trabando todas sus iniciativas. Durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca, se va a Francia y nunca más regresará. Un texto muy polémico, porque hay gente a la que no le gusta, pero que encierra varias verdades. Juan Bautista Alberdi escribió lo siguiente: los medios de protección que la Constitución nos proporciona son la libertad y los privilegios y recompensas conciliables con la libertad. Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia, de quienes se desparraman por el resto del territorio después de haberse educado entre las fiestas, la jarana y la disipación. Nuestro pueblo no carece de alimentos, sino de educación, y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo, se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren pan sin trabajo. Viven del maná del Estado y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Es preciso marcarla de infamia. Ella engendra la miseria y el atraso mental de los cuales surgen los tiranos y la guerra civil, que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo. El escrito es de marzo de 1855. Para finalizar, reproduciremos un texto del historiador Félix Luna sobre Juan Bautista Alberdi. ¿Qué decía Alberdi en síntesis? Para resumirlo con palabras mías, hagamos una constitución donde se dé toda la clase de garantías a las personas que quieran venir aquí a trabajar, a ejercer sus industrias, a educar y a educarse, a transmitir sus ideas. Es decir, una constitución que garantice la creación de una sociedad próspera, pero en cambio no seamos tan liberales cuando se trata de política. No existe un electorado o una ciudadanía. La Argentina no tiene todavía ciudadanos.
Los argentinos nativos no tienen aún hábitos de trabajo, respeto por la autoridad, no tienen nada de aquello que hace posible un gobierno regular. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fomentar la inmigración, que vengan muchos extranjeros, si es posible anglosajones, y se vayan mezclando con la población nativa. Entonces, cuando con los hijos o los nietos de esos inmigrantes frague un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de argentino, será el momento de darle no solamente las libertades civiles, sino también las políticas. Mientras tanto, que gobiernen los más aptos, los mejores, es decir, nosotros, llevando las cosas de modo tal que, con inversión extranjera, con tendido de ferrocarriles, con la explotación racional de la pampa, poco a poco se vayan creando condiciones que hagan posibles formas republicanas con un contenido también republicano. Mientras tanto, mantengamos solo la forma de la república. Juan Bautista Alberdi, otra mente brillante de nuestra historia. Poco leído, pero muy criticado. Sí, algo que no tiene relación entre sí. Es que las cuestiones de creencias políticas en la Argentina pesan más que las realidades. Juan Bautista Alberdi, otro de los fundadores de la República Argentina, otro que es negado por tanta gente y quizás sea eso una de las causas de por qué tenemos un bajo nivel de ciudadanía en los habitantes. Poco conocido sobre cuestiones esenciales para ser ciudadano como, por ejemplo, saber qué significa el concepto república. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene un sitio web donde puede encontrar todos los audios de los programas anteriores, además documentos e informes en forma escrita sobre los temas que nosotros estamos tratando día a día por este micrófono. También nos pueden encontrar en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, Facebook, Google+, YouTube. Y si nos quieren enviar un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Y en nuestro sitio web hemos subido en los últimos días varios documentos del INDEC y también las leyes de educación nacional, ley de financiamiento educativo y la ley de educación superior, para aquellas personas que no la hayan podido leer o que quieran refrescar algún concepto, sobre todo para tener en claro las operetas que se realizan con respecto al tema universitario y todo el desastre que están haciendo en estos últimos días, sobre todo las últimas 3 semanas. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siguiendo con lo expuesto por Juan Bautista Alberdi y que reprodujimos en nuestro editorial de hoy acerca de la construcción del ciudadano en la Argentina del siglo XIX, estando ya en el siglo XXI, muchos se preguntarán, ¿qué nos pasó? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Por ello es que me tomo el atrevimiento de leerles completa, a continuación, una nota publicada por el diario La Nación el domingo pasado, escrita por Jorge Fernández Díaz y titulada El decadente sentido común de los argentinos.
Un politólogo curtido en el arte de analizar los números fríos se quedó los otros días directamente helado en las oficinas del Banco Mundial. Allí exponían un escrupuloso trabajo sobre la performance de las naciones a lo largo de los últimos 70 años. En la lista de 200 países, el Congo encabezaba el ranking de los que más tiempo habían sufrido recesión. La Argentina ocupaba el segundo lugar, seguido por Irak, Siria y Zambia. En los otros cuadros del desempeño económico mundial, los argentinos aparecíamos una y otra vez dentro de los renglones más calamitosos. El politólogo, que es muy exitoso pero que tiene 3 hijos pequeños, pensó en la intimidad si debía correr el riesgo de seguir viviendo en esta tierra de recurrente decadencia, o si tenía la responsabilidad de emigrar por el bien de ellos. Lo más difícil es explicarle al mundo cómo generamos esta pobreza en un país de superabundancia, cuenta un colega suyo que viaja seguido a Europa para intercambiar información con especialistas. La primera tentación sería echarles la culpa a las élites políticas y empresariales, puesto que aquí el militarismo terminó en catástrofe, la socialdemocracia en incendio, el neoliberalismo en ruina y el populismo de izquierda en saqueo. Pero esas élites no germinaron en una maceta solitaria. Han sido muy representativas de un modelo mental extendido y refractario al desarrollo. Asevera el historiador Luis Alberto Romero que se fue formando una nueva sociedad, un nuevo pensamiento único, bastante heterodoxo, plagado de clichés, errores y malentendidos, y al que se lo moderniza de tanto en tanto con algún service de época. Esta mentalidad, que con el poderoso Estado kirchnerista logró incluso institucionalizarse, genera un nuevo sentido común transversal. 2 puntos. No solo es sostenido por adherentes explícitos o culturales al peronismo, sino por izquierdistas, progres de distinto pelaje, algunos votantes de Cambiemos y, sobre todo, por millones de ciudadanos de a pie. El concepto sentido común, que tan positivo resulta en términos convencionales, se encuentra aquí cruzado por la vieja acepción de Gramsci. 2 puntos. Lo que la gente piensa cuando no está pensando y lo que la gente dice cuando no piensa lo que quiere decir. Estamos aludiendo al piloto automático del nuevo pensamiento nacional, que fue amasado por una confluencia de ideologías y por una serie de escritores con gran talento para borrar realidades y construir mitos, y que terminó penetrando el sistema educativo público y privado. Las facultades y las escuelas son, desde hace rato, fábricas incesantes de relatos y de prejuicios. Sin involucrar a Romero ni a otros historiadores profesionales en toda esta descripción, estoy convencido de que la generación del 80 fue al siglo XIX lo que la generación de los 70 significó para el 20.
La primera experiencia triunfante construyó una narrativa de vasta influencia y en un momento se transformó en la historia oficial. En los años 30, revisionistas rigurosos comenzaron a alzarse contra esa verdad inconmovible, una táctica que Perón no contradijo ni asumió, puesto que sus referentes seguían siendo Sarmiento, Mitre y Roca, y principalmente San Martín, a quien quería emular como Mussolini a Julio César. Son los nacionalistas de derecha y de izquierda quienes recién en el exilio lo volcarían al revisionismo y lo inscribirían en una historia de buenos y malos, donde él podía presentarse como socialista nacional y como heredero de Rosas y los caudillos federales, también como insólito simpatizante de la Revolución cubana. Los intelectuales setentistas hicieron el trabajo fino y Perón se dejó acunar. Uno se lo imagina matándose de risa en Puerta de Hierro. Algunos de estos magníficos pensadores dieron por buenas las mentiras y montajes de Appold que Appold había realizado acerca de los dos primeros gobiernos, y más tarde sus discípulos y parientes ideológicos operaron para ocultar los homicidios que cometió la tercera administración justicialista. De paso, embellecieron las propias aberraciones armadas del setentismo, y a partir de 1983 fueron gendarmes ideológicos de las distintas horneadas de jóvenes. Hoy muchos docentes les enseñan a sus alumnos que la juventud maravillosa luchaba por la democracia, una falacia risible. Aunque el nacionalismo católico, ese sector de la Iglesia al que le da sarpullido el progreso occidental, participa de esta matriz. Es la desidia del Estado moderno que abandona al maestro y se lo entrega ideológicamente al gremialismo. La acción psicológica de los organismos de derechos humanos con camiseta partidaria y la larga gestión kirchnerista, que lanza una fuerte operación mediática y pedagógica de amplio espectro, los que acaban de entronizar esta nueva historia oficial. Algunos maestros y profesores siguen intentando enseñar las complejidades de la historia, pero muchísimos más se abandonan a las simplificaciones predigeridas y cristalizan así la ocurrencia de que Sarmiento era un asesino y Roca un genocida, algo tan reduccionista e injusto como señalar que Rosas solo fue un dictador afecto a los crímenes de lesa humanidad con la mazorca. Todas estas sandeces son agravadas por aplicar al pasado las categorías del presente y demuestran no solo mala leche, sino mediocridad. Una gran cantidad de docentes conoce tan poco de historia como de gramática y ortografía y, entonces, cuanto menos saben, más grande es el juicio moral que necesitan. La denuncia suplanta el conocimiento. El adoctrinamiento articulado y también el informal fraguó un conjunto de ideas no organizadamente racional, pero sí cohesionador de opuestos. Una causa de pronto encuentra en la calle, codo a codo, al Partido Obrero
con los catequistas de Bergoglio, a los burócratas sindicales con estudiantes reformistas, a chavistas confesos, admiradores de Irán, con militantes de género. Y todo ese espectáculo es observado con silencioso beneplácito por millones de personas no alineadas. A pesar de las contradicciones y discrepancias internas de este cambalache, sus integrantes comparten en los hechos una cosmovisión llena de aforismos implícitos. 2 puntos. La batalla es entre europeístas y patriotas, entre el pueblo y la oligarquía, entre explotadores y explotados. Integrarse al mundo y convocar sus inversiones es ser entreguista. El hemisferio norte es vampírico. Ajustar para hacerse sustentable es neoliberal. Compartir es salvaje darwinismo. Competir es salvaje darwinismo. Crecer por méritos propios es de derecha. Una empresa no es una obra, sino una estructura de esclavitud. La agroindustria es colonial. La ley es un truco de los poderosos. Toda tarea merece un fomento y todo Cristo es subsidio. Y todo Cristo un subsidio. Lo estatal es mejor que lo privado. Lo nacional es superior a lo cosmopolita. El espíritu emprendedor es sospechoso. El esfuerzo es reaccionario. La propiedad es un robo. La gratuidad es un derecho humano. Aspirar al orden es fascista y aplicar la autoridad es represivo. Miles de argentinos que viajan a Estados Unidos y a Europa regresan admirados por los efectos de su prosperidad. Pero no bien ponen un pie en Ezeiza, se abandonan a las supersticiones automáticas del nuevo inconsciente colectivo, que consiste en hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron las repúblicas que salieron adelante. Este repertorio de creencias regresivas, este verdadero lavado de cerebro que nos procuramos, explica por qué, teniendo todo, nos quedamos con casi nada. ¿Y por qué compartimos el cartel de la lágrima con el Congo y con Irak? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos a entrar en el panorama local. Recomiendo igual que ayer una nota de Prensa Libre acerca de los chicos sordos que se llama, acá está, esperen que lo abro, Incluyendo sin palabras. Es sobre los chicos sordos, es una muy linda nota, algún lagrimón quizá también pueda desprenderse. Hay que tomar en cuenta todo esto sobre todo para entendernos y comprendernos en nuestras diferencias. Todos somos distintos. Y hay realidades que por ahí a algunas personas les choca. Y bueno, es una muy linda nota. Otra nota también a rescatar es el tema del Diario de la Nación, que tiene todavía ahí en su sitio web la nota acerca de las velocidades máximas que se deben respetar en las calles, en las rutas, en las avenidas, caminos rurales. Nunca viene de más repasar estas cuestiones.
También repetimos lo que dijimos en estos últimos días, que la municipalidad reabrió la inscripción para acceder a la vivienda propia. Será entre el lunes 27 de agosto y el viernes 28 de septiembre, en el horario de 7 a 13, en el CEMAC, ahí en Garibaldi y Almafuerte. También tenemos que el Consejo Deliberante votó la semana pasada el aumento del boleto de colectivo. En general es un 8,33% a partir del sábado que viene, el 1 de septiembre. Por ejemplo, el boleto de la tarifa plana de 13,75 que cuesta hoy va a pasar a 14,90. No tuvo aumento el boleto estudiantil. Eso seguirá igual. Y una novedad es que la gobernadora María Eugenia Vidal hoy está en nuestra región con su gabinete, está en la ciudad de Rojas y al parecer también en nuestra ciudad, en donde nos dicen que podría estar reunido con el intendente Manuel Pasaglia. Bueno, vamos a pasar al plano nacional con una noticia realmente muy importante y que todo ciudadano debe tener bien en claro. Porque después en las discusiones, en las charlas de café, de familia, en el trabajo, por ahí se dice alguna inexactitud. Y acá hay algo que es lapidario y es muy bueno. Resulta que la Cámara de Casación declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. A ver, repito, la Cámara de Casación declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. Esto significa que nunca prescriben las causas por corrupción. Ayer, por ejemplo, dábamos la noticia de que una causa contra Felipe Solá había prescripto porque pasaron 15 años y no se movió nada. Bueno, a partir de ahora no va a pasar más eso. Mientras la justicia investiga los cuadernos de las coimas, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos G. Mignani y Gustavo Hornos, revocó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al tribunal que realice el juicio. En esta causa se investiga el pago de sobreprecios por parte del Estado Nacional por aproximadamente 120 millones de dólares en los años 90 bajo el sultanato de Anillaco, en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección General Impositiva, conocida como la DGI, en el que se encuentran acusados ejecutivos de la empresa multinacional IBM y exfuncionarios del gobierno argentino. Ya en mayo del 2016, el Tribunal Oral Federal número 3 había declarado la extinción de la acción por prescripción, pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación. En diciembre de ese año 2016, con los votos de los jueces Hornos, Gemignani, la Sala Cuarta revocó esa decisión. El juez Hornos fundamentó que la fijación de audiencia de debate interrumpía el curso de la prescripción y el juez Gemignani que los delitos en los que intervienen funcionarios públicos resultan imprescriptibles. La Corte Suprema también tomó cartas en el asunto y anuló esa decisión por la supuesta falta de mayoría suficiente de fundamentos entre los votos y ordenó que se dicte una nueva resolución. Ahora el juez Gemignani mantuvo su criterio acerca de la imprescriptibilidad de esa clase de delitos y el juez Hornos concluyó
que por aplicación directa del artículo 36 de la Constitución Nacional resultan imprescriptibles los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado que conllevan enriquecimiento. Es decir, los 3 jueces de la Cámara de acuerdo y a partir de ahora son imprescriptibles. Es decir, pueden pasar 1500 años que la causa seguirá abierta hasta que tenga resolución definitiva. Otra noticia de último momento es que la CGT anunció un paro general para el 25 de septiembre, aunque resolvió que no será con movilización, es decir, no habrá acto ni nada de eso, es un paro. Bueno, y ahora pasamos a ver cómo andan determinadas cuestiones que veníamos tratando de días anteriores. Cristina Fernández de Kirchner reclamó por las redes sociales por el secuestro de los bastones presidenciales de ella y de Néstor Kirchner realizados en el allanamiento a su residencia en el Calafate. Como esos objetos no inciden en el curso de la investigación por el caso de los cuadernos, el juez Bornadío ordenó restituírselos. Pero esos y otros objetos no son de su propiedad y ya se realizan pedidos para que los 100 bienes secuestrados se apliquen a los embargos en las causas por corrupción que tiene abiertas. Sí, ahora se publicaron más de los bienes secuestrados en el allanamiento a la vivienda de la expresidente en el Calafate. Por ejemplo, muchos bienes suntuarios como 2 lapiceras Montblanc, cuyo valor supera los $500.000 y nunca fueron declaradas, entre tantos otros bienes suntuarios que en igual condición. Acá el asunto es que por los procesamientos actuales que tienen diversas causas, se le trabaron embargos por muchos millones de pesos que todavía no se hicieron efectivos. Por ejemplo, vamos a ver, 1. En la causa por la venta de dólar futuro, en la que está acusada por defraudación al Estado, se le embargó en 15 millones de pesos. 2. En la causa Otesur, también por lavado de dinero, por 800 millones de pesos fue embargada. En los sauces, por asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero, por 110 millones de pesos. Otra causa, por ejemplo la número 3, que sería la 4 si separamos Otesur y los sauces, en el expediente que investiga el supuesto encubrimiento del ataque a la AMIA a través del pacto con Irán. Cristina está acusada de encubrimiento y estorbo de un acto de funcionario público. Se le ordenó un embargo por 50 millones de pesos. Y la quinta causa sería la siguiente: el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, asociación ilícita y defraudación al Estado. El embargo es de 10.000 millones de pesos. Entonces, esos bienes suntuarios deberían ser tomados para cubrir esos embargos judiciales. Además, los bastones deberían estar en custodia en algún museo nacional. Son patrimonio histórico, no son objetos personales. En este sentido, explicaron que hay objetos que pertenecen al Estado y se reclamará que vuelvan a donde corresponde. Además, se planteó que los obsequios de protocolo y cortesía tampoco son personales, sino que son patrimonio del Estado porque se recibieron en ejercicio de su función. Recordemos, como ayer decíamos, la Ferrari que le regalaron al sultán de Anillaco y que tanto revuelo ocasionó en aquel momento. Él se la quería quedar y no se la puede quedar, es del Estado argentino. Otros ejemplos pueden ser, por ejemplo,
lo que pasó con el director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, que dijo que los documentos históricos que le encontraron, como las cartas de San Martín, deberían estar en el archivo oficial. Y todavía está por verse de dónde sacó Cristina Fernández de Kirchner esos documentos que deberían estar en el Archivo General de la Nación. Según la ley 15.930, los poseedores de bienes históricos deben declararlos ante el Archivo General, y la expresidente no lo hizo. Y por la ley 25.188, en su artículo 18, queda bien en claro que los bienes recibidos en la función pública son de propiedad estatal. Una acotación final sobre este tema de los allanamientos. Los kirchneristas salieron estos últimos días a decir que le habían dejado en el departamento de Juncal y Uruguay elementos tóxicos para perjudicar la salud de la expresidente. Pero tantas estupideces dijeron. Por ejemplo, les cuento lo siguiente: publicaron y difundieron fotografías trucadas. A una de ellas le pusieron hasta incluso, porque esto es de no creer, ¿no? El logo de transporte de material nuclear a un portafolio de un hombre de las Fuerzas Armadas. Claro, la foto original también fue difundida luego en las redes sociales para dejar al descubierto la mentira. También difundieron una certificación de un médico que habría revisado a las 3 empleadas domésticas que fueron a limpiar el departamento y que se habrían descompuesto. El tema es que ese certificado es demencial y ya dio vuelta por toda la red. Un solo certificado para 3 personas. Eso jamás un médico debe hacer. En el mismo, además, no consta la necesidad de extraer sangre ni realizar análisis de nada. El certificado dice probablemente por un tóxico de contacto. Probablemente. Un médico se expresa así y no ordena ningún tipo de análisis. Probablemente fue tal cosa. Y no verificar con análisis si es un problema que aqueja a varias personas. Es todo tan ridículo y trucho que no se entiende cómo puede ser que si quieren hacer una opereta, al menos la hagan bien. Son tan básicos que incluso a veces hasta me dan pena, ¿no? Los miro con una ternura. Y bueno, vamos a los cuadernos de la corrupción K. Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona, pidió ser un nuevo arrepentido en la causa. Declaró ayer durante 8 horas ante el juez Bonadío. Valenti está imputado como partícipe de la asociación ilícita comandada por Cristina Kirchner. El empresario está señalado de haber realizado pagos ilegales por $2.800.000. Y se dio a conocer algo que es realmente surrealista. Resulta que un empresario pagó una coima de 4,5 millones de pesos a los Kirchner y le dieron factura. Sí, no es chiste lo que estoy diciendo, perdóneme que me ría, pero es de no creer el nivel de impunidad que tenía esta gente o la que se creían que tenían, que hacían este tipo de cosas. Lo confesó ante el juez Bonadío uno de los arrepentidos, que es Ernesto Clarence. El financista K recibió la plata y entregó una factura a una constructora de Lázaro Báez por un trabajo que nunca se hizo, es decir, un soborno documentado, y eso es inapelable. Además se comprobó otro pago negro de 50 millones de pesos para Lázaro Báez, que ya está comprobado, está listo por dónde fue el dinero, etc. Esto
Esto abre otra línea de investigación sobre diferentes maniobras de lavado que hasta el momento no eran tenidas en cuenta. En la factura se inventó que el pago era por un movimiento de tierras que la empresa Gotti debía haber hecho en una obra de la empresa del arrepentido. Para sorpresa del fiscal y el juez, el empresario entregó la factura y la contabilidad de su empresa, donde se registró el pago y el falso trabajo. Es de no creer. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Todavía hay un tema importante que no se ha resuelto y que es realmente grave. Y otra vez, los que están detrás de este no solucionar el tema, están el peronismo y el kirchnerismo, y después se enojan conmigo, pero yo no tengo la culpa, yo no tomo estas decisiones, yo lo que estoy haciendo es contar lo que pasa en el país. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó el pasado 31 de diciembre de 2017, está vacante el puesto de Procurador General de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional, como le corresponde, propuso a la jurista Inés Weinberg de Roca. El pasado 31 de julio, Weinberg de Roca defendió en audiencia pública su pliego y respondió las preguntas que le realizaron los senadores en aquel momento. Pasó la audiencia sin mayores inconvenientes porque no hubo ningún problema, nada. El asunto es que en el Senado la Comisión de Acuerdos no da quórum para que el tema sea luego tratado en una sesión de esa Cámara, para ver si la aprueban de una vez y se la puede nombrar. Ahora, ¿por qué no dan quórum? El PJ quiere negociar. ¿Y qué quieren negociar? Bueno, fíjense en esto. Hay temas de fondo como la situación de Cristina Fernández de Kirchner y el presupuesto para el 2019. Lo de la expresidente es grave porque en la causa de los cuadernos caen varios gobernadores acusados de participar en los circuitos de los sobornos por obras públicas. ¿Qué quieren negociar? Seguramente impunidad a cambio de la aprobación de Weinberg de Roca, deleznables como siempre han sido, es decir, te dan el voto los gobernadores en el Senado si acuerdan que no caigan sobre los gobernadores las acusaciones por las coimas. ¿Se dan cuenta a qué nivel estamos trabajando y viendo lo que pasa en el país? Desde el PJ dejaron traslucir, además, que este tema no es tan importante y que no hace falta ir más rápido. Dicen que hay otras prioridades. Hace 8 meses que este tema está por resolverse. Actualmente, en forma interina, el cargo está siendo ocupado por Eduardo Casal. Pero este tema tiene que solucionarse. Claro, el PJ no tiene problema, estuvo 2 años con la extinción de dominio y encima después se despacha con un proyecto que lo tira abajo a la extinción de dominio y hacen cualquier cosa, cualquier zafarrancho. Después cuando decimos que el PJ está defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner y a los exfuncionarios que se robaron todo lo que pudieron, se enojan conmigo, pero no se tienen que enojar, esa es la realidad. Son los hechos. Y bueno, pero son las cosas que pasan en este país y hay que aguantarse un montón de cuestiones que realmente no tienen sentido.
Por ejemplo, la opereta que están haciendo ahora en las universidades, toman este tema para crear problemas y generar caos, como tantas otras áreas de distintos temas que se manejan en el país. ¿Qué es lo que estuvimos diciendo en los últimos días? Hoy informamos sobre los hechos que no están saliendo en los medios de comunicación como deberían. Es decir, no están informando como corresponde, sobre todo la prensa adicta a Cristina Fernández. Supuestos alumnos de diversas universidades están tomando facultades en distintos lugares del país. Hay facultades en Córdoba, Neuquén, Mar del Plata, Cuyo, en donde están tomadas las facultades, no la universidad, sino la facultad. La facultad de psicología o la de arquitectura o la que sea. Los que están haciendo esto son grupos de izquierda y kirchneristas que se meten en las facultades sin ser alumnos de ellas. Algunas de estas personas sí son alumnas, pero de otras facultades, es decir, como le contábamos ayer, en la Facultad de Arquitectura de Córdoba se habían metido alumnos de arte, de psicología y de filosofía que nada tenían que ver con arquitectura. Llenan de carteles y pintadas los pasillos de las distintas facultades. Por ejemplo, en Mar del Plata figuran carteles de Montoneros y la FARC. Sí, los grupos subversivos y guerrilleros de la década del 70. La reivindicación de grupos terroristas de los años 70 está en todos lados. En la de Río Cuarto, murales de Santiago Maldonado, por ejemplo, que en realidad están en todas las facultades, con cartelito y todo esto, pero acá hasta murales le hicieron. En todas está el infaltable Che Guevara, a ese no falta en ningún lado. Y hasta pintadas en favor de los Kirchner. Ayer informábamos sobre lo que estaba sucediendo en Arquitectura de Córdoba y dijimos que era muy posible que hubiese enfrentamientos en el momento en que estábamos en el aire. Bueno, ¿sabe qué pasó? Los hubo. Y terminaron por desalojar, sacar, echar a los que estaban tomando el edificio. Ahora, no fue la policía, Fueron docentes y alumnos de arquitectura los que lo sacaron. Y luego siguieron dando clases. Si uno se mete en las redes sociales, hay muchos mensajes que denuncian este tipo de maniobras. Miles de avisos de alumnos y docentes diciendo que tal cátedra está dando clases. Y esto es necesario aclararlo porque los medios informan mal diciendo no hay clases, cuando eso es es en algunas cátedras y en algunas facultades tomadas, no es en todo. Muchos mensajes alertan que las tomas las deciden gente de otras facultades y gente que no es ni siquiera alumno ni profesor, son militantes de partidos políticos. Ahora, ¿por qué las policías no se mueven en las provincias para desalojar a esta gente? Están tomando espacios públicos. Bueno, porque en esas provincias, por ejemplo, Córdoba está gobernada por el peronismo. Entonces a Córdoba, al peronismo de Córdoba le conviene que haya problemas, que haya caos, que se movilice la juventud maravillosa en defensa de la universidad pública, cuando en realidad el dinero lo están recibiendo y si tienen problemas entonces tienen que ir y reclamarle al rector y al consejo académico. No, pero lo que pasa es que el nivel de ignorancia acerca de cómo se mueve, de cómo es la ley respecto de las universidades es tan grande. La ignorancia también llega a los profesores y alumnos universitarios, parece.
A los alumnos, bueno, puede ser comprensible, no lo entendieron, no lo explicaron, no se los explicaron, no leyeron la ley que regula justamente a las universidades. Podría ser, vamos a dejarlo pasar. No debería, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Ahora, profesores que no lo sepan, mamita, qué nivel que deben tener entonces. Por favor, Dios mío. Vamos a volver ahora sobre otro de los temas que habíamos abordado recientemente y que tiene que ver justamente con qué es lo que sucede con los celulares, porque mucha gente está por ahí con el celular que no le anda y está reclamando. Bueno, vamos a explicar qué es lo que pasa o cómo es este tema de si es robado, si no es robado. Vamos a volver a poner el audio del día de ayer. Anunciaron que a partir de hoy los teléfonos celulares robados ya no funcionarán con ninguna red del país. Todo equipo que fue denunciado como perdido o robado va a ser bloqueado en todas las redes de celulares del país. Es decir, si usted denunció un teléfono que ha sido robado y que lo siguieron usando seguramente, a partir de hoy no funciona más. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, porque esto lo podrían haber hecho siempre, es más, lo tendrían que haber hecho cuando usted envió la denuncia. A ver, vamos a ir explicando por parte. Todo equipo que fue denunciado como perdido o robado será bloqueado cuando se pretenda hacerlo funcionar, incluso aunque le cambie la tarjeta SIM. A ver qué pasaba con esto antes, es decir, hasta ayer. Las empresas de telefonía celular tenían la obligación de dejar sin funcionamiento a los celulares que eran denunciados por pérdida o robo. Pero en realidad no lo hacían. Esas empresas delincuentes. Sí, delincuentes, y me refiero principalmente a Claro, Personal y Movistar. Porque no daban de baja los teléfonos denunciados. ¿Y por qué no los daban de baja? Porque el ladrón lo podía usar o vender, y si el teléfono seguía operando, entonces era un cliente más al que le cobraban la carga de tarjeta, por ejemplo. De mi parte, considero que las empresas han sido por años cómplices de los ladrones y por eso considero que son ladrones y empresas delincuentes. Cuando una persona denuncia un celular como perdido o robado, la empresa puede dejarlo inactivo y sin poder funcionar, inhabilitando el equipo por el número IMEI, que es el número interno que identifica al equipo, es decir, como si fuese un DNI del equipo, no el número de teléfono, sino un número interno que tiene el chip. Es algo facilísimo de hacer porque solo consiste en buscar en el sistema el número de teléfono y tildarle al lado del número de email la opción de deshabilitar, y el teléfono queda sin poder conectarse a ninguna red. Simple y sencillo. Pero no lo hacían las empresas porque así ganaban otro cliente. Manga de delincuentes. Ahora, al parecer, el gobierno nacional se puso firme frente a las empresas y las obliga a que dé de baja del sistema de comunicaciones a todos los teléfonos celulares denunciados como robados. Desde finales del mes de mayo, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires viene realizando una serie de inspecciones en locales de venta de reparación de celulares para frenar la comercialización de teléfonos robados.
Incluso ya fueron detenidas más de 90 personas y se secuestraron cientos de celulares denunciados como robados. Lo mismo se ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente en el interior del país casi nada se ha hecho al respecto. Solo en las inspecciones de las galerías de Liniers, Once, Constitución, Pompeya, Microcentro y Retiro, como para tener una idea, clausuraron más de 100 comercios de los 164 que fueron inspeccionados. Como se ve, la cantidad en porcentaje sobre el total es alarmante. Y es altísima porque siempre hubo complicidad entre los ladrones y las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular. Por eso digo que estas empresas son también delincuentes. Todo era una joda. ¿Ahora se terminó la joda? ¿El gobierno nacional obliga en serio a las empresas a dar de baja del sistema de comunicaciones a los teléfonos robados? Eso es lo que anunciaron y ojalá así sea, que se cumpla. Todos debemos tener agendado un teléfono para denunciar de inmediato si ha sido robado el que den de baja del sistema. Ese teléfono que hay que tener agendado en algún lugar y que puede llamar desde cualquier teléfono es el asterisco 910. Es decir, usted llama ahí y dice cuál es el número de teléfono que le robaron y automáticamente se debe quitar del sistema. Para estar seguros de que su teléfono celular está en el sistema correctamente asentado y no llevarse una sorpresa o una fea sorpresa, puede hacer la prueba llamando al siguiente número que le voy a dar a continuación para que le confirmen que está todo en regla. ¿Tiene ahí para anotar? Bueno, acá le digo, es asterisco 234 numeral y llama. Ahí le va a salir un cartelito, un mensaje de texto diciendo si ese teléfono está ya asentado o tiene que asentar y dar sus datos. Quienes tengan el número a nombre de un titular recibirán un mensaje entonces que le confirman que no hace falta hacer más trámite para estar en el sistema. Y si es necesario inscribirse, le pedirá los datos personales. Listo, nada más, es lo único que tiene que hacer. Y si se lo roban, llama al asterisco 910 desde cualquier teléfono y avisa del problema y automáticamente se lo da de baja. Si necesita mayor información sobre qué es el número email, que es el interno del celular, como si fuese su propio número de DNI, puede ingresar a una página de internet donde tiene todo perfectamente explicado. Su dirección es la siguiente, se la digo despacito para que lo pueda anotar: www.enacom.ar/email. Es decir, usted entra en internet, entra en www.enacom.gov.ar/email y ya está. Ahí tiene una página en donde le explican perfectamente y bien sencillo qué es ese número. Y si usted quiere saber cuál es ese número en su propio teléfono, fíjese lo que puede hacer, que es muy fácil y sencillo. Debe marcar, como si estuviese llamando por teléfono, lo siguiente: asterisco numeral 06 numeral y llamar. Le repito, asterisco numeral 06 numeral y llamar.
le aparecerá en una pantalla en el celular con el número de email. Son 15 caracteres, nada más. Esto lo puede anotar en un papel junto con su número de teléfono, también con el número para llamar si le llegan a robar el teléfono celular, que es el asterisco 910, y también por si quiere pasarle esta información a algún amigo o familiar, puede anotar el asterisco 234 numeral, que es el número que sirve para saber si su teléfono está correctamente asentado en el sistema. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos ahora en el panorama internacional. Ayer, refiriéndonos al desastre humanitario, económico, social y político de Venezuela, criticamos que la ONU nada hace al respecto en lo concreto y solo se queda con expresiones y publicaciones descriptivas. Pero en los hechos nada. Y el problema es que esta tragedia dejó de ser puramente venezolana y ya afecta directamente a otros países como Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Estos países están tomando medidas para regular el ingreso de cientos de miles de venezolanos que salen de su país. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, que se conoce con la sigla de ACNUR, el actual éxodo venezolano es uno de los movimientos masivos de población más grandes en la historia de América Latina. En los últimos 2 años son más de 2,5 millones de personas que han salido de Venezuela, la mayoría a los países nombrados, pero también miles y miles a otros países como Estados Unidos y Argentina. Esa gente necesita medios de subsistencia, un lugar donde vivir, un trabajo, comida, vestimenta, atención en salud y educación. ¿Qué va a pasar con sus aportes jubilatorios? ¿Cómo regularizar semejante cantidad de población, sobre todo en países que no están en condiciones de darle bienestar y vida digna a muchos de sus propios habitantes? Es imposible, que no le podés dar esos beneficios a tu propia población y se te meten 700.000 personas más. ¿Cómo haces? Esto está comenzando a provocar hechos de intolerancia y xenofobia, incluso en Argentina. Acá, por ejemplo, hay mucha gente que ya está diciendo que los venezolanos le sacan el trabajo. Mirá, querido, si un venezolano te saca el trabajo, tendrías que mirarte un poco en el espejo y ver por qué no lo tenés vos ese trabajo. ¿Qué hiciste vos para no tenerlo? ¿O qué no hiciste? También hay hechos falsos, totalmente deleznables, que están promoviendo desde Venezuela. Y hechos promovidos por el temor a perder puestos de trabajo que sí son reales y que no son falsos, ni operetas. Y hasta también por cuestiones políticas. Por ejemplo, en nuestro país, Argentina, muchos que adhieren a las ideas chavistas tienen actitudes de represión frente a los venezolanos que se fueron de su país. Es imperdonable lo que están haciendo muchas personas en nuestro país con respecto a este tema. Es inconcebible. Claro, después se llenan la boca de que todos somos hermanos y que esto y que el otro. Mentira. Mentira. Y algo que es tremendo, Brasil ya está movilizando a sus Fuerzas Armadas para reforzar los controles fronterizos con Venezuela,
con el fin de detener y ordenar el flujo inmigratorio y también para disipar problemas de confrontación, como los ocurridos la semana pasada, cuando en el municipio de Paracaima, ciudadanos locales atacaron a los venezolanos que nada tenían ni hacían, solo buscaban trabajo y un lugar donde guarecerse de noche. Este tipo de noticias, muchas veces la prensa argentina no las toma, están preocupados por otra cosa, porque, bueno, como mucha prensa está pagada para generar temor y todo ese tipo de cuestiones, se lanzan de cabeza sobre cuestiones locales, ya sean reales o mentirosas, no importa. Entonces estos temas tan importantes los dejan de lado muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Entonces hay que tener en claro, por ejemplo, ayer comentábamos que el gobierno de Maduro ya anunció que tiene la intención de cortar totalmente internet a toda su población y que también deja sin servicios a las personas que no tienen el carnet de la patria, por ejemplo, servicios de salud, de educación, acceso al alimento. Porque los que tienen el carnet de la patria son los que reciben una economía diferente, paralela, en donde les regalan bolsos o pueden comprar pan a un precio muchísimo menor a aquel venezolano que no tiene el carnet de la patria. Ahora, ¿cómo saben quién tiene el carnet de la patria y quién no? Porque lo tenés que presentar. ¿Y cómo saben quién es adicto al gobierno, es decir, que lo apoya al gobierno, y quién es opositor? Bueno, esto saltó el pasado 20 de mayo, cuando se realizaron las elecciones, porque unas elecciones muy truchas, tan truchas eran que la oposición llamó a no ir a votar y la gran mayoría de los venezolanos no fue a votar. Y entonces, con los padrones en donde ellos tenían marcados quiénes fueron a votar y quiénes no, renovaron el carnet de la patria y le dieron la nueva versión a los que fueron a votar, y a los que no fueron a votar no les dieron nada, caducaron todos los carnets que tenían. Y para tener bien en claro y recordar este asunto de las elecciones del pasado mes de mayo, les voy a pasar el audio de lo que nosotros decíamos al día siguiente, el día 21 de mayo. Elecciones en Venezuela. Elecciones. Es solo un decir, elecciones. Porque todo fue una fantochada. Hay varias cosas para decir de lo sucedido en Venezuela el domingo 20 de mayo del 2018. Algo solo publicado en las redes sociales, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó un acto en repudio a las mal llamadas elecciones de Venezuela. Fue organizado por venezolanos residentes en Argentina. Y algo que sí fue publicado por un solo medio es que Maduro, al salir de votar, fue transmitido por cadena nacional saludando a la gente, pero solo lo enfocaban a él. ¿Por qué? Nos enteramos por un periodista internacional que se metió en la comitiva y lo filmó desde atrás. Maduro levantaba las manos y saludaba hacia nadie había. Y un tipo al lado con un radiograbador que tenía sonidos de gente vitoreándolo. Un bochorno. Y así como nadie había en la escuela donde fue a votar, casi nadie fue a votar en toda Venezuela. Hasta Zapatero, expresidente de España,
aliado, amigo, que lo apoya a Maduro y que estuvo en Venezuela, dijo que la asistencia a votar fue muy, pero muy baja. Se estima que, variando las ciudades y pueblos, solo fue entre el 25 y el 10% del electorado. Pero por las redes sociales y por periodistas que pudieron entrar al país, este domingo se difundieron fotografías de los centros de votación. Vacíos o semivacíos, sin colas, todas las calles y avenidas desiertas. Tan alta fue la abstención que Maduro extendió el horario estipulado para la votación y que vencía a las 18. Hubo mesas abiertas hasta las 23 horas. Además, luego del voto que hacían con el llamado carnet de la patria, sus votantes pasaban a retirar dinero y un bolsón de alimentos en los puestos que estaban a unos 20 metros de las escuelas donde se votaba, algo prohibido totalmente por la ley electoral. Igualmente, Maduro se aseguró la reelección haciendo trampa y tomando medidas inconstitucionales, ilegales y totalmente reñidas con la democracia. Por eso es que los venezolanos, en su gran mayoría, ayer no fueron a votar. Y eso demuestra que si hubiese habido elecciones limpias, perdía estrepitosamente. ¿Cuáles fueron las trampas? Varias. Vamos a enumerar algunas. 1. La manipulación de la fecha. El Consejo Nacional Electoral anunció recién el 7 de febrero de 2018 que se votaría el 22 de abril de 2018. El plazo era de apenas 74 días, cuando en 2012 el llamado se había realizado con 390 días de antelación. Es evidente que eso favorece al oficialismo, que ya tiene resuelto el candidato y vive en campaña permanente. Organizar todo con tan poca antelación es prácticamente imposible para la oposición. Luego extendieron el plazo un mes más, hasta el 20 de mayo de 2018. 2. Proscripción de candidatos. A Leopoldo López lo sacaron del juego hace tiempo. El 12 de septiembre de 2015 lo condenaron a 13 años y 9 meses de prisión en un juicio totalmente armado. A Enrique Capriles, la Contraloría General, manejada por el Poder Ejecutivo, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años por, entre comillas, irregularidades administrativas durante su gestión como gobernador del estado de Miranda. 3. Proscripción de partidos políticos opositores. La ANC les quitó la personería a los partidos que rechazaron las elecciones municipales realizadas en diciembre de 2017. Un bochorno donde Maduro las declaró fraudulentas en todos los municipios donde perdió. Los partidos ilegalizados fueron primero Justicia, de Capriles, Voluntad Popular, de López, y la Mesa de la Unidad Democrática, que es la alianza que se impuso en 2015. Los otros 2 candidatos que fueron habilitados son una chantada inventada por Maduro para escapar de las críticas sobre que sería una elección democrática. Uno es el pastor evangélico sin partido político y ni presentó afiliaciones. El otro es un chavista que se hizo opositor también con un partido que no cumple ningún requisito. Y hay 2 candidatos más que no existen. 4.
sobre registro de votantes. Otra estrategia oficial para disminuir los riesgos a su mínima expresión es que no puedan votar los electores que más rechazan al gobierno. Para conseguirlo dieron apenas 20 días para que las personas que no figuraban en el registro electoral pudiesen anotarse. Este lapso resultó insuficiente para que se inscribieran los casi 2 millones de jóvenes con edad de sufragar y para que actualizaran sus datos alrededor de 1,5 millones de electores residenciados en el exterior, emigrados recientemente. 5. Un sistema de votación sin auditorías ni controles. Desde 2004, cuando Venezuela adoptó el sistema de voto electrónico, la firma Smartmatic, contratada para desarrollar el software o programa, ejerció una auditoría de cada proceso electoral. En los comicios del 30 de julio de 2017, convocados para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, la compañía aseguró que el Consejo Nacional Electoral realizó un fraude para sumar al menos 1 millón de votos a los candidatos oficialistas. Ni la justicia ni la Contraloría investigaron la denuncia. Los comicios de este domingo pasado, el 20 de mayo del 2018, se realizaron con el mismo sistema, pero sin las auditorías de Smartmatic, que se fue del país. Al mismo tiempo, se le prohíbe la observación a distintos organismos nacionales e internacionales que hasta 2015 podían monitorear el proceso, como la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y el propio OEV. 6. Compra de votos y extorsión. El propio presidente lo reconoció luego de sufragar en las elecciones regionales del año pasado. Dijo: aquí el que haya votado con su carnet de la patria tendrá un premio de la República. Mala idea no es, deben ser premiados aquellos que participen. Fin de la cita. El carnet de la patria es una de las herramientas fundamentales. Es un documento que tienen que tramitar todos los que reciben algún beneficio del Estado. La otra son puntos rojos, carpas que instala el partido chavista en las inmediaciones de los centros de votación, algo que obviamente está prohibido. Los electores tienen que ir a presentarse ahí. Así saben quién fue a votar y quién no. Incluso les pueden ofrecer bolsas de comida, bonos con dinero y cosas así. Funciona como un mecanismo de control. El Consejo Nacional Electoral dio resultados de las elecciones en Venezuela. Dijo que la participación fue del 46%. Una mentira descarada. Maduro de ese 46% obtuvo, según las mentiras del Consejo Nacional Electoral, 6.157.185 votos. Falcón, el chavista que se hacía el opositor, 1.909.172 votos. Javier Bertucci, el religioso, 925.042 votos. Y luego, bueno, viene Reinaldo Quijada con 34.614 votos, pero no existe. Queda en claro en este proceso electoral que todo fue una fantochada. De toda esta fantochada vamos a rescatar 3, como para que quede bien en claro.
que es una flagrante mentira la que participara el 46% de los electores, que la cantidad de votos se debe a que otra vez inflaron los de Maduro, inventando votos, y que el sistema de votación con computadoras facilita el mentir. No se puede hacer una auditoría como corresponde. Y eso es algo que no se debe permitir en nuestro país, porque hay muchos que quieren el voto electrónico. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hoy por la mañana el presidente Mauricio Macri anunció que acordó con el FMI adelantar los desembolsos para asegurar el financiamiento de 2019. Y si es para 2019, ¿por qué los quiere adelantar a los desembolsos? Luego, en las rondas de negocios de la mañana y la tarde de hoy, el dólar llegó a 34,40 pesos. Subió 2 pesos en un día. Esta suba se dio a pesar de que el Banco Central de la República Argentina vendió 300 millones de dólares en el mercado. En lo que va de esta semana, vendió el Banco Central ya 710 millones de dólares. El riesgo país igualmente subió a 701 puntos. Entonces, nosotros podemos seguir, y mañana podemos seguir, y la semana que viene podemos seguir, y podemos pasar los audios de lo que decíamos el año pasado y a principios de este año. Y siempre llegamos a lo mismo. Entonces usted puede escuchar todos los economistas que quiera, en televisión, en radio, puede leerlos en el diario, pero siempre vamos a tratar de encontrarle una explicación nueva a lo que ya está explicado sobradamente. Acá el problema básicamente es el déficit fiscal. Mientras sigamos teniendo déficit fiscal, la Argentina seguirá teniendo problemas financieros serios e inflación. El gobierno implementó en estos 2 años y medio, más de 2 años y medio ya, una política demasiado gradualista, con la excusa de que si lo hacía más rápido al ordenamiento de los números nacionales, provinciales, municipales, iba a provocar problemas en muchos argentinos. Es decir, que si hacía una política más de shock, más rápida, que le iba a provocar más desocupación, crecimiento de la pobreza, el verso que hacen todos los gobiernos, ¿no? Para justificar lo que hacen. Unos justificaron antes que lo hacían de golpe y por qué, y este justifica por qué lo hace gradualmente y por qué. Los argentinos hemos podido ver en estos más de 2 años y medio del gobierno de Macri que cualquier medida que tome, cualquiera, genera en grupos opositores que quieren que caiga manifestaciones y hasta violencias inconcebibles, como la que pasó el 18 de diciembre pasado. Por ejemplo, entre tantas otras. Es decir, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo, una idea. Vamos a suponer que en diciembre del 2015 tomase medidas de golpe para bajar el déficit fiscal y que ya en el 2016 no lo tuviésemos más. ¿Qué hubiese pasado? Hubiesen prendido fuego el país. Eso es verdad, es cierto. Quizá algunos dicen no tan gradualista, bueno, pero ya está.
Entonces, ¿cuál es el techo del dólar? ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? Miren, mientras sigamos teniendo déficit fiscal e inflación, va a seguir subiendo. No tenga ninguna duda. ¿Cuánto va a subir? Y vaya uno a saber. Quizá a fin de año esté en 36, un poco más, un poco menos. ¿Por qué digo 36? Porque siguiendo las tablas históricas de las que hablábamos hace un rato atrás al leer el texto de Jorge Fernández Díaz, el valor de referencia promedio histórico de la Argentina, del valor de la moneda argentina real, hoy sería de 36, es decir, que si estamos en 34,40, estamos ahí nomás. A lo que sería el valor de referencia, el valor real del peso argentino con nuestra economía. Podrá subir un poco más y a lo mejor sí, a lo mejor no. Todo depende de otras variables. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con el déficit fiscal? Porque todos dicen que los mercados no tienen confianza. Bueno, pero ¿a dónde está el tema de la confianza? Justamente en el error del gobierno de ser demasiado gradualista en la baja del déficit fiscal. Y ahí viene el otro tema. Bueno, ¿con quién tiene que acordar la baja del déficit fiscal? Con los gobernadores del peronismo, porque son mayoría. La mayoría de las provincias están gobernadas por el peronismo. Entonces, ¿cómo hacemos luego con la ley de presupuesto para el 2019, perdón? ¿Por qué? Porque los senadores le dan el voto o no para aprobar o no la ley de presupuesto, y eso es lo que se está en estos días negociando. Ahora, ¿cómo negociás con gente que quizás no sean todos, pero sí varios, como hemos estado explicando desde el año pasado, que quieren que realmente el país se prenda fuego? ¿Cómo haces para negociar con esa gente? Entonces la situación es compleja, sí, es compleja, pero algún día se va a terminar. Soy consciente de que si no se terminan este tipo de manejos mafiosos de la política, el país no tiene ningún tipo de posibilidades a futuro. Imagínense ustedes con todos estos despelotes si no los resolvemos. ¿Qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand? Bueno, un chistonto como para amenizar, ¿no? Otra noticia del día de hoy es que Claudio Bonadío volvió a citar a indagatoria a Cristina Kirchner y sumó a los jefes de la Cámpora por todas estas noticias que se han dado a conocer últimamente de que ellos estaban involucrados en el manejo de las coimas. Está citada para la semana que viene, el día 3 de septiembre. Y también irán desfilando por tribunales Larroque, de Pedro, Otavis y hasta el empresario Sergio Spolsky. Pero además el juez anunció que amplió el periodo de investigación, porque hasta el momento lo que está investigando es del 2008 al 2015, 2007 en algún caso. Pero ahora dice, no, ahora voy a ampliar por todo lo que me he encontrado con estas declaraciones que me están haciendo exfuncionarios y empresarios, lo amplió al 2003, es decir, desde el 2003 al 2015 va a investigar Bonadío en este tema de la trama de cómo era el movimiento de las coimas. Y algo que es inaudito, como para que tengamos, yo no sé, bueno, a ver, como para tener una mejor idea de cómo es determinada gente de la que hablaba recién. Vámonos a Tucumán, viajamos mentalmente a Tucumán y nos encontramos con que José Alperovich presentó la declaración jurada y allí se ve que su patrimonio creció en el último año 234 millones de pesos.
el patrimonio de José Alperovich creció, sí, 234 millones de pesos en un año. Alperovich, que es dirigente del peronismo y opositor al gobierno, actualmente senador, fue gobernador de la provincia, salió luego en su sitio web a querer justificar su enorme crecimiento en la riqueza personal y ver cómo compatibilizar esa posición con la oposición que él tiene contra el gobierno nacional y decir que está todo mal. Entonces les leo lo que puso en su sitio web. Dice, cito, a pesar de la severa crisis por la que atraviesa nuestro país, he podido sostener los empleos de las empresas familiares y generar oportunidades para muchos tucumanos y tucumanas. No es chiste, dijo eso. Está escrito en su sitio web. Búsquenlo en la web a ver. Disculpen, tengo que cortar acá el programa porque la nariz de este mentiroso creció tanto que desde Tucumán llega hasta el estudio de la FM 88.7 y me está dele golpear. Pará, che, me está golpeando el micrófono, así que, bueno, nos escuchamos mañana. Disculpen, pero la nariz de este tipo incluso está llena de mocos. ¡Qué asco! Hasta mañana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que tenga un lindo descanso por la noche y también una cena en familia. Nos escuchamos mañana, muchas gracias.